Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática número 1 de este nuevo trimestre, titulada Administrar para el Señor. La lección 1 trae como título Parte de la familia de Dios. Pedimos la dirección de nuestro Dios para que nos dé entendimiento y sabiduría en este estudio. Veamos entonces qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre Gálatas 3:27. De Cristo estáis revestidos. Revestirse de Cristo significa adoptar sus principios, imitar su ejemplo, aceptar su dirección, llegar a ser como Él. Los escritores griegos hablan de revestirse de Platón, Sócrates, etc., como el significado de aceptarlos como maestros y seguir sus enseñanzas. Revestirse de Cristo equivale a despojarse del yo y de la antigua naturaleza. Primera de Crónicas 29:14. ¿Quién soy yo? David reconoció su propia indignidad y la absoluta incapacidad de él o de su pueblo para dar algo a Dios, a menos que Dios mismo les hubiera puesto en el corazón el espíritu de dadivosidad y en las manos los recursos necesarios para dar. De lo recibido, David francamente reconoce que la tierra y todo lo que hay en ella son de Dios, y que las ofrendas dadas ese día, él y su pueblo tan solo le devolvían un poco de lo que él les había dado. Filipenses 4:19. Mi Dios. Pablo había aceptado la ofrenda como si no le hubiera sido hecha a él sino a Dios, cuyo ministro era. Lo que en realidad dice es: Dios aceptará vuestras ofrendas como si hubieran sido hechas a Él. Habéis atendido mi necesidad. Él atenderá cada necesidad de vosotros, ya sea que se trate de necesidades espirituales o temporales. Dios no impedirá que llegue ninguna buena dádiva a los justos. Dios proporcionó a Noé y su familia un medio para salvarse del diluvio. Israel fue sustentado durante los 40 años de su peregrinación por el desierto. Suplirá. Literalmente colmará, es decir, Dios suplirá plenamente toda necesidad que el cristiano pueda tener. Elías fue alimentado por cuervos en el exilio. La vida de los 3 jóvenes hebreos fue salvada en el terrible horno. Los ángeles de Dios sirven como espíritus administradores para atender las necesidades de los que serán herederos de la salvación. En los últimos días, inmediatamente antes del entorno de Cristo, cuando las condiciones sean aflictivas, el pan y el agua serán seguros para el pueblo de Dios. Ninguno que sirve al Señor tiene por qué temer que Él lo dejará desamparado. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia recibirán por añadidura todas las cosas que necesitan. Esas riquezas son ilimitadas, y de su abundancia Dios bien podía recompensar generosamente a los filipenses por lo que habían dado a Pablo. En gloria. Algunos relacionan estas palabras con las riquezas, como si esas riquezas estuvieran depositadas en la gloria, es decir, en el cielo. Otros las relacionan con súplica, o suplirá, y deducen que la recompensa será dada en el más allá. Esta segunda opinión tiende a restringir la acción divina, pero el Señor bien puede suplir las necesidades de los cristianos en este mundo y en el venidero. En Cristo Jesús, o en una relación personal con Cristo Jesús. Todas las bondades de Dios son dadas a los hombres mediante Cristo y pueden disfrutar de ellas los que están relacionados con el Salvador. El amor puro es sencillo en la forma en que actúa y distinto de todo otro principio de acción. Cuando se combina con motivos terrenales e intereses egoístas, deja de ser puro. Dios tiene más en cuenta cuánto amor trabajamos que la cantidad de trabajos que hacemos. El corazón natural no puede crear ese amor. Esta planta celestial solo florece donde Cristo reina supremo. Donde existe amor hay poder y verdad en la vida. El amor hace bien y nada más que bien. Los que tienen amor dan frutos para santidad y al fin tendrán vida eterna. Mateo 6, 19 y 21. No os hagáis tesoros. Literalmente, no sigáis haciendo tesoros o dejad de hacer tesoros, quiere decir la acumulación de bienes terrenales generalmente se debe al deseo de tener seguridad
en lo futuro y refleja temor e incertidumbre. Jesús indica a los que quieren ser ciudadanos de su reino que la posesión de riquezas materiales es un motivo de ansiedad más que un medio de librarse de ella. El cristiano no se angustia por las necesidades materiales de la vida porque confía en que Dios las conoce y le dará lo que le haga falta. Como lo destaca Pablo más tarde, esto no significa que el cristiano será indolente ante sus propias necesidades y las de su familia. Parecería tener una forma poética y podría haber sido un proverbio o un refrán. La palabra griega Tsauros, que se traduce aquí como tesoro, se refiere a una riqueza en el sentido amplio de todas las posesiones materiales. En tiempos de Cristo, así como ahora, el amor al dinero era la pasión dominante de millones. En el griego se puede apreciar un interesante juego de palabras. Ni la polilla ni el orín. Estas palabras simbolizan varias clases de daños, devorar, y se refiere a lo que carcome o corroe. Todas las posesiones materiales son afectadas de un modo u otro por pérdida, desgaste, depreciación o deterioro. Versículo 20. Sino aseos. En el Sermón del Monte no se prohíbe hacer tesoros, siempre que esos tesoros se coloquen en el lugar donde les corresponda. Cristo quiere que los ciudadanos del reino de los cielos hagan una buena inversión del tiempo y de las riquezas que su Padre Celestial ha tenido a bien proporcionarles en esta vida. Todo lo que el hombre puede tener en esta vida le ha sido prestado por Dios. Solo aquel tesoro que logra depositar en el cielo puede en verdad llamarse suyo. Tesoros en el cielo. Tales tesoros son permanentes y no son afectados por los enemigos de los tesoros terrenales ni los estragos del tiempo. Las inversiones que se hacen en tesoros celestiales van valorizándose con el tiempo y mientras que las inversiones hechas en tesoros terrenales inevitablemente se deprecian. Versículo 21. Allí estará también vuestro corazón. Tesoro es todo aquello a lo cual se aferra una persona, sin tener en cuenta su valor intrínseco. Los tesoros de un niño pueden tener poco valor en sí, pero para él son tan importantes como la fortuna de un rey. Los verdaderos intereses de una persona están donde tienen sus tesoros. La familia como símbolo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:14 y 15. La Iglesia designa oficiales para que sean colaboradores con Dios en la edificación del cuerpo de Cristo. Las madres y los padres, hacedores de la palabra de Dios, forman parte del cuerpo de Cristo, enseñan y amonestan a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios, preparándolos para permanecer bajo la bandera de Jesús. Son los testigos de Dios, que muestran al mundo que están bajo la conducción del Espíritu Santo. Cristo es su modelo y educa a sus hijos de tal manera que conozcan a Dios. En la oración que Cristo ofreció en beneficio de sus discípulos, justamente antes de ser traicionado y crucificado, dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». ¿No debiera ser cada familia de la tierra un símbolo de la familia que está en el cielo? ¿No debieran escucharse cantos de alabanza y gratitud en cada hogar? Una familia en cuyo seno se manifiesta amor a Dios y de los unos por los otros, cuyos miembros no se irritan, sino que son pacientes, tolerantes y amables, es un símbolo de la familia celestial. Sus componentes comprenden que son parte de la gran familia del cielo. Mediante las leyes de dependencia mutua se les enseña a confiar en la gran cabeza de la Iglesia. Si uno de sus miembros sufre, todos los demás sufren. El sufrimiento de uno entraña el sufrimiento de los otros. Esto debiera enseñar a la juventud a cuidar de sus cuerpos, a obrar por la preservación de la salud, porque cuando sufren a causa de la enfermedad, toda la familia sufre. Los hombres y mujeres que sirven decididamente a Dios conducirán a sus familias de tal manera que representen correctamente la religión de Cristo. Enseñarán a sus hijos a ser aseados y útiles,
a compartir las cargas del hogar y a no permitir que los padres hagan alguna tarea que ellos puedan realizar. De esta manera, el padre y la madre quedan más aliviados. La familia toda comparte la bendición de la disposición de ayudarse mutuamente. ¿Por qué no ruegan ser dotados con aptitudes que les permitan gobernar sus casas correctamente? Se roba a Dios cuando los hombres y las mujeres no se relacionan con Él en la forma tal como la mente, el alma y las fuerzas puedan ser controladas por el Espíritu Santo. La familia de Dios en la tierra debiera cooperar en perfecta armonía con los instrumentos designados por el Señor en la tarea de moldear el carácter humano de acuerdo con la semejanza divina. Influencia abarcante del hogar. El hogar cuyos miembros son cristianos corteses ejerce una influencia abarcante en favor del bien. Otras familias notarán que los resultados alcanzados por un hogar tal seguirán el ejemplo que les da, y a su vez protegerán las influencias satánicas a su propio hogar. Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se pueden predicar. Una familia tal prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia. La influencia de ellos aumenta, porque a medida que dan a otros, reciben para seguir dando. El padre y la madre hallan en sus hijos auxiliadores que comunican a otros la instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el cual viven reciben ayuda, porque se enriquece para esta vida y para la eternidad. Toda la familia se dedica a servir al Maestro, y por su ejemplo piadoso otros son inducidos a ser fieles a Dios al tratar con su Grey, su hermosa Grey. El tiempo de que disponemos es corto. Solo una vez podemos pasar por este mundo. Saquemos, pues, al hacerlo, el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la cual se nos llama no requiere riquezas, posición social ni gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bondadoso y abnegado, y firmeza de propósito. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras muchas. Nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas, y sin embargo tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares. Si tan solo queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan corrientes de fuerza vivificante. De nuestros hogares saldrán ríos de sanidad, que llevarán vida, belleza y felicidad donde hoy por hoy todo es aridez y desolación. A cualquiera de nosotros les es imposible vivir de manera que no ejerce influencia en el mundo. Ningún miembro de la familia puede encerrarse en sí mismo, donde otros miembros de la familia no sientan su influencia y espíritu. La misma expresión de su semblante ejerce una influencia para bien o para mal. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumulan en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. Cuando nuestros propios hogares sean lo que deben ser, no dejaremos que nuestros hijos crezcan con la ociosidad y la indiferencia con respecto a lo que Dios les pide que hagan en favor de los necesitados que los rodean. Como herencia del Señor estarán calificados para emprender la obra donde están. De tales hogares resplandecerá una luz que se revelará en favor de los ignorantes, conduciéndolos a la fuente de todo conocimiento. Ejercerán una poderosa influencia por Dios y su verdad. Necesitamos más padres y cristianos radiantes. Nos encerramos demasiado en nosotros mismos. Con demasiada frecuencia privamos de alguna palabra de bondad y de aliento o de alguna sonrisa alegre a nuestros hijos o a los oprimidos y desalentados. La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la familia. Luego la obra debe extenderse hasta sus vecinos cercanos y lejanos. Los que hayan recibido la luz deben dejarla brillar en claros rayos. Sus palabras fragantes con el amor de Cristo han de ser sabor de vida para vida. Cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar el padre, la madre, los hijos y las hijas.
La felicidad de las familias y las iglesias depende de las influencias ejercidas por el hogar. Del debido desempeño de los deberes en esta vida dependen intereses eternos. Lo que el mundo necesita no es tanto grandes intelectos como hombres buenos que sean una gran bendición en sus hogares. El testimonio empieza por casa. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como la de un palacio. Nuestra obra por Cristo debe conservar y comenzar en la familia, en el hogar. No hay campo misionero más importante que este. Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Dichosos los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de Dios. Dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerles, les enseñan a amar a su Padre Celestial y a confiar en Él y a obedecerle. Los padres que hacen a sus hijos semejante dádiva, los enriquecen con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades, un tesoro tan duradero como la eternidad. Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado en su familia. Por muy jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia de la fe y tener una experiencia muy preciosa. Pueden tener corazones tiernos y dispuestos a recibir impresiones duraderas. Pueden sentir sus corazones atraídos en confianza y amor hacia Jesús y vivir para el Salvador. Cristo hará de ellos pequeños misioneros. Toda la corriente de sus pensamientos puede cambiarse de manera que el pecado aparezca no como cosa que se pueda disfrutar, sino a la cual hay que rehuir y odiar. Por precepto y por ejemplo, los padres han de enseñar a sus hijos a trabajar por los inconversos. Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y traten de aliviar los sufrimientos de los pobres y angustiados. Desde los primeros años debe inculcárseles la abnegación y el sacrificio en favor del bienestar ajeno y del progreso de la causa de Cristo, a fin de que sean colaboradores con Dios. Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios se cuentan entre sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra. Trabajando con los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14. Una parte del ministerio de los ángeles consiste en visitar nuestro mundo y supervisar la obra del Señor que está en las manos de sus administradores. En todo tiempo de necesidad, ellos socorren a aquellos que como colaboradores de Dios están luchando para llevar adelante su obra en la tierra. Las huestes angélicas se regocijan siempre que cualquier rama de la obra de Dios prospera. Los ángeles se interesan en el bienestar espiritual de todos los que tratan de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, y la familia humana debe cooperar con la familia celestial para curar las heridas y llagas que ha hecho el pecado. Los agentes angélicos, aunque invisibles, están cooperando con los agentes humanos visibles, formando una sociedad de socorro con los hombres. Los mismos ángeles que cuando Satanás buscaba la supremacía, pelearon una batalla en los atrios celestiales y triunfaron al lado de Dios. Los mismos ángeles que exultaron de gozo por la creación del mundo y por la creación de nuestros primeros padres que habitarían la tierra. Los ángeles que testificaron de la caída del hombre y de su expulsión del hogar edénico. Estos mismos mensajeros celestiales tienen el mayor interés en trabajar en unión con la raza caída y redimida, para la salvación de los seres humanos que están pereciendo en sus pecados. Los instrumentos humanos son las manos de los agentes celestiales porque los ángeles celestiales emplean manos humanas en el ministerio visible. Al unirnos con estos poderes que son omnipotentes, somos beneficiados con su educación y experiencia superior. Así, al participar de la naturaleza divina y al separar el egoísmo de nuestras vidas,
se nos conceden talentos especiales para ayudarnos mutuamente. Esta es la manera celestial de distribuir el poder salvador. Promesas de dirección divina. Vuestro compasivo Redentor os observa con amor y simpatía, listo para oír vuestras oraciones y prestaros la ayuda que necesitáis. Conoce las cargas que pesan sobre el corazón de cada madre y es su mejor amigo en toda emergencia. Sus brazos eternos sostienen a la madre fiel y temerosa de Dios. Cuando estuvo en la tierra, tuvo una madre que luchó con la pobreza y sufrió muchas ansiedades y perplejidades. Así que Él simpatiza con toda madre cristiana en sus congojas y ansiedades. Aquel Salvador que emprendió un largo viaje con el propósito de aliviar el corazón ansioso de una mujer cuya hija era poseída de un mal espíritu, oirá las oraciones de la madre y bendecirá a sus hijos. El que devolvió a la viuda su único hijo cuando era llevado a la sepultura se conmueve hoy ante la desgracia de la madre enlutada. El que derramó lágrimas de simpatía ante la tumba de Lázaro y devolvió a Marta y a María su hermano sepultado, el que perdonó a María Magdalena, el que recordó a su madre mientras pendía de la cruz en su agonía, el que se apareció a las mujeres que lloraban y las hizo mensajeras suyas para difundir las primeras y gratas noticias de un Salvador resucitado, es hoy el mejor amigo de la mujer y está dispuesto a ayudarle en todas las relaciones de la vida. No hay obra que pueda igualarse a la de una madre cristiana. Esta asume su obra con el sentido de lo que significa criar a sus hijos en la disciplina y admonición del Señor. Cuán a menudo le parecerá su carga más pesada de lo que pueda llevar, y cuán precioso será entonces el privilegio de llevarlo todo en oración al Salvador que simpatiza con ella. Puede echar su carga a sus pies y hallar en su presencia una fuerza que lo sostendrá, le dará aliento, esperanza, valor y sabiduría en las horas más penosas. Cuán dulce es para la madre agobiada saber que tiene un amigo tal en todas sus dificultades. Si las madres fueran a Cristo con más frecuencia y confiaran más plenamente en Él, sus cargas serían más ligeras y hallarían descanso para sus almas. Los padres pueden entender que, al seguir las instrucciones de Dios en la educación de sus hijos, recibirán ayuda de lo alto, serán muy beneficiados porque mientras enseñen, aprenderán. Sus hijos alcanzarán victorias por el conocimiento que adquirieron al seguir el camino del Señor. Quedan habilitados para vencer las tendencias al mal, sean naturales o hereditarias. Padres, ¿estáis obrando con energía incansable a favor de vuestros hijos? El Dios del cielo nota vuestra solicitud y vuestra labor ferviente, vuestra vigilancia constante. Oye vuestras oraciones con paciencia y ternura, y educad a vuestros hijos para el Señor. Todo el cielo se interesa en vuestra obra. Dios se unirá a vosotros y coronará de éxito vuestros esfuerzos. Mientras tratéis de hacer claras las verdades de la salvación y los conduzcáis a Cristo como Salvador personal, los ángeles estarán a vuestro lado. El Señor dará gracia a los padres y a las madres que puedan interesar a sus pequeñuelos en la preciosa historia del niño de Belén, quien es en verdad la esperanza del mundo. En su importante obra, las familias deben pedir y recibir ayuda divina, aun cuando el carácter, los hábitos y las prácticas de los padres se hayan fundido en un molde inferior. Si las lecciones que se les dieron en la infancia y la juventud han desarrollado en ellos un carácter deficiente, no necesitan desesperarse. El poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas, porque la religión de Jesús eleva. Nacer otra vez significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Instruyamos entonces a nuestros hijos en las enseñanzas de la palabra. Si le invocáis, el Señor os responderá y dirá: aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? El cielo está vinculado con la tierra a fin de que cada alma pueda ser capacitada para cumplir su misión. El Señor ama a esos hijos, quiere que se críen comprendiendo su alta vocación. Cristo ha tomado toda medida necesaria para que cada padre y madre que quiera ser dirigido por el Espíritu Santo reciba fuerza y gracia para enseñar en el hogar. Esta educación y disciplina en el hogar ejercerán una influencia modeladora. Sin el esfuerzo humano resulta vano el esfuerzo divino.
Dios obrará con poder cuando, dependiendo confiadamente de Él, las familias se despierten y vean la responsabilidad sagrada que descansa sobre ellos y procuren educar bien en sus hogares. Cooperará con los padres que con cuidado y oración enseñan a sus hijos y labren su propia salvación y la de ellos. Obrará en ellos el querer y el hacer según su propio beneplácito. El esfuerzo humano solo no ayudará a vuestros hijos a perfeccionar un carácter para el cielo, pero con la ayuda divina se puede realizar una obra grandiosa y santa. Con paciencia y amor, como fieles administradores de la múltiple gracia de Cristo, deben los padres hacer la obra que les ha sido señalada. Se espera de ellos que sean hallados fieles. Todo debe hacerse con fe. Han de rogar constantemente a Dios que comunique su gracia a los hijos a quienes están criando. Nunca deben cansarse en su obra, ni ser impacientes o inquietos. Deben aferrarse a sus hijos y a Dios. Si los padres obran con paciencia y amor, esforzándose fervorosamente por ayudar a sus hijos a alcanzar la más alta norma de pureza y modestia, los hogares y las familias tendrán éxito en el nombre de Jesús.